Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el doctor Jesús Zamora. Él es experto en estudios ¿de qué? Del mundo antiguo. Del mundo antiguo, y también es nuestro profesor de historia aquí en el programa hispano en Southern Seminary. Y para la dosis diaria, quería preguntarte, doctor Zamora, ¿por qué para los estudios del mundo antiguo, específicamente para los estudios de la patrística, los padres de la iglesia, por qué es importante aprender o tener conocimiento de los idiomas originales? Bueno, es importante tener un buen bagaje, un buen conocimiento del griego y latín. Bueno, en primer lugar, claro, la respuesta obvia es porque ellos escribieron en esa lengua. Pero sobre todo, por lo menos yo que lo abarco más desde una perspectiva de la historia historiográfica, por el problema del anacronismo. Porque cuando no conocemos las lenguas originales y solamente leemos traducciones, ya sea al inglés, ya sea al español, al alemán o al italiano, corremos el riesgo que las palabras originales, ya sean en griego o en latín, como los casos más representativos dentro de los estudios patrísticos, sean traducidos por los equivalentes en las lenguas modernas, sea en inglés, ya sea en español, pero al traducirlo en las lenguas modernas, con términos que serían entre comillas equivalentes, me pongo a pensar en el caso de, por ejemplo, pathos en griego, y su traducción en español puede tener dos traducciones, pasión o emoción. Pero el problema de traducirlos a esos equivalentes modernos es que los traducimos también con todo ese bagaje cultural que vienen con los términos modernos, ¿no? Pasión y emoción en el mundo moderno pueden significar emociones en general. Por ejemplo, la palabra pasión puede hacer referencia a una emoción salvaje, pasional, fuerte, e incluso también sexual, mientras que la palabra emoción solamente se refiere a esos movimientos psicofísicos que tenemos los seres humanos, ¿no? Que normalmente denominamos como emociones, emociones, sentimientos, ¿no? Y todos esos términos equivalentes. El problema con ello es que todo ese concepto que viene detrás en el mundo moderno, o bien no se encuentra completamente en el término pathos en griego, en el original, o también nos encontramos con el problema de que viene con nuevos conceptos propios de nuestra cultura y los llevamos al mundo antiguo, ¿no? Por ejemplo, en el mundo antiguo, cuando se habla de pasión o de emoción, se hace referencia a esos sentimientos, a esos movimientos psicofísicos, pero que están relacionados con el movimiento del alma, con el alma y con la razón, porque normalmente son considerados como movimientos del alma contra la razón. Ahora, todo ese discurso del alma relacionado con el término original, ya sea en griego o también en latín, no viene en nuestros términos modernos, ¿no? En los términos modernos, por lo menos en el ámbito de la psicología, se ha extraído el concepto del alma. Ya no se toma en cuenta aproximadamente desde el siglo XIX. Entonces ahí ya estamos perdiendo algo, ahí ya estamos perdiendo algo. Ese concepto del alma que sí está en el mundo antiguo y que es, por ejemplo, es referido en la filosofía grecolatina, que es referido en los padres de la iglesia, no aparece en nuestros términos modernos. Por tanto, ahí tenemos que ser bastante, por tanto, cuidadosos, sobre todo al leer las traducciones, y por tanto es preferible siempre leer en las lenguas originales, porque cuando leemos en las lenguas originales no solamente hay que conocer el equivalente de esa palabra en nuestro idioma, sino todo el bagaje cultural, todo el significado, todas las acepciones culturales que tiene ese término en la lengua original. Y todas esas asociaciones, conceptos asociados con ese lema, con esa palabra. Exactamente, exactamente. Entonces es un problema de, como tú dijiste, anacronismo. Un problema de anacronismo que es muy frecuente en la historia y que siempre los historiadores tienen que estar cuidando de no caer en ello. Y de ahí el problema de usar traducciones, que puedes, por supuesto, usar traducciones, pero siempre tienes que tener en cuenta el lenguaje original, el concepto original y toda la cultura original en la que fueron escritos esos textos y en la que esas palabras están inscritas. Excelente. Bueno, muchas gracias por tu respuesta, gracias por estar aquí y esperamos que les haya gustado a ustedes esta dosis.